y total para entender cuando leamos, para comprender cuando analicemos y para vivir lo que tú nos digas que debemos obedecer y vivir. Por los méritos de Yeshua, gracias. Amén, amén y amén. Vaerá, número 14 de los 54 parashot. Esta es la número 14 y la número 2 del libro de Shemot. Vaerá, me mostré, presenté, aparecí. Esta parashá es normal, tiene 4 perakim, es decir, 4 capítulos, tiene 121 pesukim, es decir, 121 versículos. Y de los 613 mandamientos, ¿cuántos mandamientos encontramos en una parashá tan bella, tan hermosa como esta? ¿Cuántos? 0 misbod. Misbod hace ¿cuántos? 0. Y misbod lotase, ¿cuántos? 0. Entonces cerremos y vámonos. No, qué belleza, a pesar que no hay así mandamientos de los 613, la enseñanza que tiene esta parashá es única y sin igual. La Haftará, ya leímos parte del libro de Ezequiel, capítulo 28, está del versos 25 al capítulo 29, verso 21. Es la sección de los profetas y en ella confronta con una de las profecías de la redención final que justamente se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo que estamos viendo hoy, lo que está sucediendo hoy, ya fue profetizado y Ezequiel fue uno de ellos. Así que esta tarde vamos a analizar. Hoy el Moré no pudo llegar porque está enfermo, pero aparentemente sí puede estar sentadito y enseñar la Haftará a partir de las 4:30. Y la persona que dirigió aquí anteriormente, no sé por qué no anunció la clase de hebreo. Cuando vean a la persona que dirigió anteriormente aquí, hálenle las orejas. ¿Por qué no habló de la clase de hebreo? ¿A qué horas es la clase de hebreo esta tarde? 3:30. 3:30 esta tarde. Entonces, por favor, ¿qué van a hacer con la persona que estaba dirigiendo y no anunció? Tengan misericordia y compasión de él. Muy bien, clase de hebreo esta tarde 3:30 y Haftará. Y Haftará a las 4:30. Si el Moré no puede enseñarla, entonces de todo modo la clase se va a dar. La clase de Haftará la vamos a dar. El Hasofen Hamah Ulti es súper precioso. Estamos leyendo el libro de Hillel, estudiándolo, y ya comenzamos el miércoles pasado a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche vimos el capítulo 1 y avanzamos un poco porque era hasta el capítulo 2, verso 20. En esta ocasión tratamos de analizar este miércoles del capítulo 2, verso 21 al capítulo 5, verso 11. El Código Renovado nos informa del Brit Milá de nuestro Ribi.
Yeshua. Él pasó también por el Brit Milá. ¿Sí? José, su padre, según la ley de Moisés, era el responsable que se cumpliera el Brit Milá, y así sucedió. Entonces, en ese momento se da a conocer oficialmente el nombre del bebé. Cuando se hace el Brit Milá, Yehoshua ben Yosef, es decir, Yeshua, hijo de Yosef. Sabemos que Yeshua es la contracción de Yehoshua. Entonces dice que los padres subieron a Jerusalén para cumplir con lo establecido en la Torá en relación con la ley del primogénito. Y Mashiach, Yeshua HaMashiach, era el primogénito. Y había en Jerusalén, un profeta que da una profecía sobre el niño. Estoy adelantando algo de lo que vamos a ver este miércoles. Y lo presenta, este profeta lo presenta oficialmente como el Redentor de Israel. Él dijo: han visto mis ojos tu salvación, luz para los gentiles y honor para Israel. Pero especifica que ese niño está destinado para causar, dice, la caída y el levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué significa eso? No se lo pierda este miércoles a partir de las 7:30. Miércoles a las 7:30. Entonces, vamos a ir a la síntesis de esta parashá Vaerá. Síntesis del año más o menos 2447 al 2448 de la creación. A las personas que nos siguen en redes sociales, damos gracias al Eterno por cada uno de ustedes. Somos la congregación Mahanajin aquí en Miami. Congregación Mahanajin. ¿Sí? Esta parashá número 14 narra el inicio de la liberación de la esclavitud de Egipto que el Eterno realiza a través de su siervo Moisés, a través de las 7 primeras plagas con las que castigó nuestro Dios a Egipto por medio de las palabras que daban Moisés y Aarón. El proceso total de las plagas duró más o menos 10 meses. 10 meses duraron las plagas, ya que para cada plaga el faraón era advertido durante 7 días. Durante 7 días el faraón era advertido y la plaga duraba más o menos 7 días. Y otros 14 descansaba hasta reiniciarse la plaga siguiente. Eso nos lo dice Rashi, ¿sí? En nombre de un midrash. ¿Cuáles son los temas que tenemos en esta parashá? 1. Dios le reclama a Moshe la falta de fe y confianza en la conducta del Creador. La falta de fe y confianza, la cual aún cuando aparenta ser injusta, es benévola. Shemot 6:2 dice,
En otra ocasión Dios habló con Moshe y le dijo: yo soy Adonai, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Elohim Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es Adonai, es decir, las 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas. Ve y diles a los israelitas. 2. Las 4 expresiones de liberación que Dios reveló a Moshe. 4 expresiones de liberación que Dios reveló a Moshe, las cuales representan 4 niveles de redención por lo que establecieron nuestros sabios. Leemos 4 copas de vino en la noche del Seder de Pesach, teniendo en cuenta esto, ¿sí? 3. La dificultad emocional de Moshe de acudir nuevamente con el faraón después del aparente fracaso en el primer intento. Y eso lo podemos ver en el capítulo 6, versos 10. Dice: y Moshe les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. ¿Usted ha visto una persona cuando está en ansiedad, estrés, preocupación, que se le habla de las buenas noticias? ¿Y qué dice? No cree, no quiere creer. Eso pasó con ellos. Entonces, y aún con el mismo Moshe. 4. La Torá narra el abolengo de Moshe y Aarón, que son los héroes emisarios para la histórica liberación e independencia del pueblo de Israel. Sabe que yo he leído esto cualquier cantidad de veces, pero me llamó la atención esto. Versos 14 dice: estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén, los hijos de Simeón, y ahí dice, según los registros familiares, los hijos de Leví, quien vivió 137 años, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, según sus clanes, Ligní, Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Isá, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Magli y Musí. Estos fueron los clanes del Leví. Amirán, que vivió 137 años, se casó. Oiga esto, y yo lo he leído cualquier cantidad de veces, pero me llamó la atención ahora. Es decir, esta semana que repasaba, dice Amirán, se casó con su tía Jocabet. Se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos. ¿Quiénes? Aarón y Moisés, que eran hijos de el matrimonio de Amirán con Jocabet, y según eso, ella era tía. ¿Cómo puede ser?
Lo vamos a ver en algún momento. Las 2 primeras plagas, quinto, en la segunda, el faraón se rinde aparentemente y acepta liberarlos. Pero luego que pasa el problema, vuelve a la terquedad. Por ende, sexto, la tercera plaga, y es plaga de piojos, en la cual los brujos reconocen que no es hechicería, sino es la mano del Dios de Israel. Con todo, el faraón siguió endurecido. 7. La cuarta plaga, Arov, que es mezcla de animales salvajes. Nuevamente el faraón accede a liberarlos en el momento de la crisis, pero pasa la crisis y el corazón sigue endurecido cuando viene el alivio. 8. La quinta y la sexta plaga, Deber y Chejín. El faraón ni siquiera accede durante la crisis. A partir de la sexta, Dios endurece más el corazón, privándole el libre albedrío. La novena plaga, el noveno, que es la séptima plaga. Séptima plaga, Barad, es decir, granizo. Después de este impresionante ataque aéreo con bombas de hidrógeno, por primera vez el faraón declara: pequé esta vez. Pequé esta vez. Y accede aparentemente de manera definitiva a que se liberen, pero pasando la crisis nuevamente se resiste. Entonces, miremos un resumen de la parashá. La parashá comienza diciendo: Vaidaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Vaera el Abraham, el Isaac, ve el Jacob, ve el Shaddai, Ushmi Adonai, lo nodati lahen. Lo nodatin lahen. ¿Qué quiere decir? La traducción es: y habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Adonai. Yud Hei Vad Hei. Vaerá. Yo aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, Dios Altísimo, no como Yud Hei Vav Hei. El Shaddai, Dios Altísimo, Todopoderoso, mas no me di a conocer a ellos con mi nombre, Yud Hei Vav Hei. Vaerá, aparecí, establece la base del pacto abrahámico por el cual la intervención del Eterno en la primera redención toma lugar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué base? Sobre el fundamento confiable de las promesas dadas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. El clamor, el gemido de los hijos de Israel causa que las provisiones del pacto previo se active de tal manera que la liberación del yugo
egipcios sean rotas y finalmente los hijos de la promesa puedan salir de la servidumbre a la tierra de la libertad. ¿Qué pide el Eterno? El Eterno le pide a su siervo Moshe que haga dos cosas principales, entre otras. Primero, que vaya y hable a los hijos de Israel y les asegure que la redención es inminente. Eso es número uno. Que hable a los hijos de Israel y les asegure que la redención es inminente. Segundo, que entre a la presencia del faraón de nuevo para demandar que deje ir a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Con esas instrucciones precisas, Moshe, el primer redentor, tendrá que aplicar principios de la promesa dada a los padres a las condiciones nuevas de la situación en que se encuentra Israel, de una redención, y que sea capaz de integrarlas para formar un nuevo pueblo. ¿Cómo? Con una nueva mentalidad y con una nueva fuerza redentora. Repito esto, con una nueva mentalidad. Y es lo que muchos no entendemos cuando comenzamos a estudiar la Torá. Que con la vieja mentalidad sencillamente no la vamos a hacer. ¿Qué edad tenía Moshe? 80 años. Oiga, yo tengo 75, ya por 5. 80 años de edad tenía Moshe cuando recibió esta encomienda de liberación. Y déjeme decirle, fue fiel a esta encomienda el resto de su vida. El primer redentor, Moshe, fue obediente. Confronta al faraón, hace las señales que el Eterno le había otorgado y percibe cómo el corazón del faraón se endurece cada vez más ante la demostración acabada del poder de Eloa de los hebreos. Son 10 terribles plagas que caen sobre Egipto. ¿Qué hacen, entre otras cosas, cada una de estas plagas? Número 1, destruyendo divinidades y altares considerados sagrados e intocables por los egipcios, demostrando con esto la superioridad del Eloa de Israel sobre los falsos dioses de Misraim. Destruyendo divinidades y altares. Constantemente Moshe repite al faraón el mismo mensaje. ¿Cuál? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, de parte de Dios. Entonces, ante la gravedad de cada plaga, ¿qué hacía el faraón? Su corazón se ablandaba, pero luego que la plaga era quitada, se endurecía más, pensando que tal vez el asunto era puramente casual, un fenómeno de la naturaleza quizás.
Pero lo que él no contaba es que nuevas plagas vendrán hasta que finalmente la muerte misma hará presa del palacio imperial y de cada casa de los Mizraín, asunto que estudiaremos en la próxima parashá. Esto es, a grandes rasgos, el contenido de nuestra parashá. Entonces, aprovechemos para hacer algunos comentarios. Primer comentario. Está escrito, ya lo habíamos leído, Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer el Lav, Ani Adonai, Vaera el Abraham, el Yisá, Ve el Jacob, Ve el Shaddai, Usmi Jacob, Usmi Yod Hei Vav Hei Lo Nodati Lahen. Y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Eloa Todopoderoso, como Elohim. Mas por mi nombre, Yud Hei Vav Hei, Adonai, el Eterno, no me di a conocer. Entonces, esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre personal de Elohim, de Dios. ¿Por qué? Porque si miramos Génesis 2.4, Bereshit 2.4, ha sido revelado el nombre sobre todo nombre, el nombre del Eterno. Y los patriarcas habían recibido la tradición oral desde Adán, como lo podemos ver en Génesis 4.1, capítulo 24, verso 31. Ahora, según documenta Génesis 4.26, y esto lo dice muy claramente Génesis 4.26, los hombres empezaron a invocar el nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, y en capítulo 15, verso 2, Abraham está mencionando el nombre no de Elohim, sino de el Eterno, Yud Hei Vav Hei, en su oración. Luego está escrito que Abraham creyó en Adonai, las 4 consonantes, y le fue contado por justicia, según lo que leemos en Génesis 15:6. En Génesis 17:1 está escrito, cuando Abraham tenía 99 años, Abraham, el Eterno, y se usan las 4 letras del nombre sacrosantamente santo, se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Elohim, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Es evidente que los patriarcas conocían el nombre del Eterno, las 4 consonantes. Génesis 26, 21 al 25, Génesis 28, 10 al 16. Entonces, ¿cómo vamos a entender este verso que aparentemente afirma lo contrario cuando dice, mas por mi nombre, Adonai, las 4 consonantes, el Eterno, no me di a conocer a ellos? Hay un famoso hombre, Rashi, él arroja alguna luz sobre el texto, además de otros. Nos dice el gran comentarista judío francés, él dice, aquí no está escrito, no les di a conocer, sino, no me di a conocer. No me di a conocer. ¿Por qué? Yo era conocido por ellos con mi cualidad de veracidad, por lo cual mi nombre es llamado el Eterno, Yud Hei Vav Hei,
fiel para hacer que mi palabra se verifique. Así pues, les había hecho una promesa, pero todavía no se le ha cumplido. Les había hecho una promesa, pero aún no se la había cumplido. Lo que Rashi y otros estudiosos nos está diciendo es que desde una perspectiva hebrea, sabemos que hay más o menos 70 atributos del nombre sacrosantamente santo. 70 atributos que uno llama nombres. ¿Sí? Entonces, la revelación de uno de los nombres del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o escritura del nombre, sino la revelación de una parte de su carácter, de su naturaleza, incluso de sus atributos, y la acción que viene como expresión de ese carácter o atributo. Entonces, la diversidad de nombres, decimos que más o menos 70 o atributos de ese nombre, implica diversidad y grados de revelación. Diversidad y grados de revelación. ¿Me siguen? Dicho de otra manera, los nombres, los 70 atributos o nombres, títulos o adjetivos dados a Dios, a Elohim, aunque ninguno de ellos puede contener la realidad de lo que Dios es, exceptuando su nombre sacrosantamente santo. ¿Por qué? Porque Él es la suma de todos esos atributos o de todos esos nombres. Lo hablamos así en forma antropomórfica para indicar en nuestra humana limitación que esos atributos, que esos nombres son vehículos de revelación de su naturaleza, de sus atributos y propósitos en relación con los seres humanos. Visto así, cada atributo, cada nombre de esos 70, aunque algunas personas dicen que son 72, revelan un atributo que está relacionado con una acción ligada al significado del nombre. Entonces, de esta manera hay que entender este versículo. Hay una acción implícita en la revelación del nombre sacrosantamente santo. Y permítame repetirlo una vez más. Yod, Hei, Vav, Hei. Y esa acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas. Pero sí les fue revelada la acción que está implícita en el nombre Shaddai. El Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras. ¿Cuáles? El Todopoderoso y el Todosuficiente. El Shaddai. Los patriarcas afirman. Los patriarcas lo habían conocido con ese nombre, el Shaddai, con ese carácter, con esos atributos, digamos, y esa manera de actuar hacia ellos y el mundo que les fue conocida. En otras palabras,
habían conocido la mano protectora del Shaddai cuando pasaban por peligros. Habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación. Habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Está escrito que Abraham, dice el relato, la traducción, que murió en buena vejez. ¿Qué quiere decir eso? Murió satisfecho. Génesis 25:8. Sin embargo, el Eterno no se había dado a conocer a él y a ellos como el nombre sacrosantamente santo, las 4 consonantes. Entonces preguntamos, ¿qué carácter y acción están implícitos en ese nombre? En esas 4 letras, en el nombre sacrosantamente santo. Ya he citado a Rashi, que destaca en ese nombre la fidelidad para cumplir sus promesas. Fidelidad para cumplir sus promesas. Hasta cierto punto Abraham había conocido esa acción del Eterno. Por ejemplo, al recibir a Isaac, ¿cómo lo recibió? De una manera milagrosa, por medio de una promesa, como está escrito en Génesis 21:1. Entonces Hashem, el Eterno, visitó a Sara como había dicho, e hizo Hashem por Sara como había prometido. Pero hubo varias promesas que el Eterno sencillamente no cumplió en la vida de los patriarcas. Por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas del cielo. Todavía no se había cumplido esa promesa. El polvo de la tierra y la arena del mar, que serían como las estrellas del cielo, el polvo de la tierra y la arena del mar. La promesa de recibir la tierra de Canaán, y todavía no la han recibido. Esas promesas no fueron cumplidas en la vida de los patriarcas. Además, estaban esperando que viniera una ciudad celestial a la tierra de Canaán, como está escrito en Hebreos 11, 9 y 10, 13 al 16, 39 y 40. Eso no se cumplió todavía con ellos. Así que el Eterno se dio a conocer a los patriarcas con el nombre del Eterno, de Adonai, en el sentido de que sí iba a cumplir promesas. Sí, aunque no las haya cumplido en ese momento todavía. Pero el nombre sacrosantamente santo, Yud Hei Vav Hei, destaca otro de los muchos atributos implícitos en ese nombre. ¿Cuál? ¿Cuál atributo? El atributo de gracia o misericordia. Por encima del atributo estricto de justicia, que está ligado al título de Elohim o Eloa. Técnicamente hablando, el nombre sacrosantamente santo, Yud Hei Vav Hei, es nombre propio, pero no así Eloa o Elohim, que es un título relacionado no con la naturaleza, sino con el poder, con el dominio, con la justicia y con el reino. ¿Me siguen? Es interesante. Elohim, Eloa,
aparece más o menos 2500 veces en el Tanakh. 2500 veces. Tanakh o Antiguo Testamento, 2500 veces. Pero el nombre sacrosantamente santo, las 4 consonantes, aparece casi 7000, casi 3 veces más que Elohim. Aunque el Eterno, las 4 consonantes, sea el nombre personal del Eterno, y Elohim y los otros 70 o 72 atributos son nombres genéricos. Es decir, Elohim y los otros nombres son títulos. Los rabinos ven en estos 2 nombres, ¿cuáles? Elohim, Shaddai, y el Eterno, Adonai. Los rabinos ven en estos 2 nombres una tendencia de diferentes manifestaciones del carácter del Eterno que al mismo tiempo son opuestos pero complementarios. Digamos, el nombre sacrosantamente santo, las 4 letras, está relacionado con misericordia, bondad del Eterno. Y Elohim está relacionado con la justicia del Eterno. Así que, normalmente cuando aparece escrito el título Elohim, se traduce como Elohim es ¿cuál? Elohim, el Shaddai, está relacionado con un acto de justicia o rigidez o regla estricta. Y cuando aparece el nombre, las 4 consonantes en el texto hebreo, está relacionado, entre otras cosas, con un acto de misericordia o de gracia. De esta manera podemos sacar la conclusión de que los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia del Eterno por una razón muy sencillita. Ellos nunca estuvieron en esclavitud. Nunca. ¿Sí? Pero sí, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, van a experimentar la gracia y la misericordia divina. En otras palabras, y dentro del contexto de nuestra parashá, la liberación del pueblo hebreo de la casa de servidumbre constituía un acto supremo. ¿De qué? De la gracia y la misericordia divina, que los patriarcas, y ni siquiera Abraham, con toda su grandeza, conocieron, porque ellos nunca estuvieron en esa situación de esclavitud. Todos estos hechos que ellos experimentaron, aunque extraordinarios, no reflejó nunca la identidad verdadera y grandeza de la misericordia del Eterno como el acto liberador de la esclavitud de Egipto. La transformación de los hijos de Israel en nación del pacto fue un acto no de justicia divina, sino de la manifestación de la gracia divina en su máxima extensión. ¿Por qué? No fue algo que merecíamos, sino que, aunque no merecíamos, y debido a lo que es el Eterno,
en su amor sobrenatural, Él lo transformó en misericordia. Por tanto, la redención nacional de Israel representará siempre el punto de referencia confiable para conocer de la gracia y la misericordia del Eterno. Los hijos de Israel necesitaban la redención para poder salir de Misraim. Lo mismo que usted y mi persona. Necesitamos la redención. Por eso el Eterno, en su gracia y misericordia, envió al segundo libertador. Los patriarcas no tuvieron la experiencia con el Eterno como el gran Redentor. Ahora Hashem se manifiesta a los hijos de Israel como Redentor para liberarlos de la esclavitud. ¿Por qué? Porque ellos estaban esclavos. Un esclavo no tiene el derecho de su propia vida, no es dueño de sí mismo. Otra persona es el dueño de él, el faraón. Por eso necesitaba la obra redentora. La obra redentora. ¿Cómo llegaron a ser esclavos? Al leer uno, puedes saber que cada vez más iban creciendo, y entonces el faraón dijo, no, hay que hacer algo. Y los sujetó, los sometió a exactamente eso. Por lo tanto, fue Hashem quien había puesto como rey en Misraim al faraón, que tiene que mostrar que hay que liberarlos. Pero él hubiera podido liberarlos así por así, pero Hashem no lo hizo. Si uno vemos en cada una de las visitas que hace Moshe y Aarón al faraón, es como pidiéndole permiso. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Las plagas vienen, ¿por qué? Porque el rey de Misraim, el faraón, junto con su pueblo, no quisieron respetar las leyes del Eterno, que son para todos los hombres. Entonces Moshe fue enviado con dos propósitos principales. Y aquí viene algo sobrenatural. Uno, actuar Moisés, actuar como Elohim, como Dios Altísimo, no como Yud, Hei, Vav, Hei, sino como Elohim, como Dios Altísimo, es decir, revelar el atributo de la justicia divina, juzgando aquella autoridad. Y redimir a los hijos de Israel de la esclavitud. De esta manera se revelan los dos nombres. Número 1, Elohim, y número 2, el Eterno. En toda la Escritura, incluyendo Génesis 1, donde solamente aparece Elohim, Dios, y Génesis 2, donde aparece una combinación de el Eterno y Elohim, Adonai y Dios Altísimo. En el primer caso, Elohim como el juez justo que crea el mundo sobre el fundamento del poder y la justicia, y en el segundo, el Eterno como uno lleno de gracia y misericordia. Por lo tanto, tenemos en nuestra parashá de hoy el Redentor primero, Moshe, y al leer los libros apostólicos, el segundo Redentor, Yeshua. ¿Por qué? Porque a Moisés se le dijo, un profeta como tú, de entre tus hermanos te levantaré. Hablando de
Yeshua, que vendría. Veamos entonces la magnífica relación entre Moisés, el primer redentor, y Yeshua, el segundo. ¿Qué pasó con Moisés? Fue constituido Dios Altísimo para el faraón. Y Yeshua fue constituido Dios Altísimo para Israel y para todo el mundo. No que Yeshua sea Dios, Yud Hei Vav Hei. No. Moshe es enviado a Egipto en forma de Dios Altísimo. Y Yeshua es enviado en forma de Dios Altísimo también. Moshe no se vanaglorió de haber sido colocado en forma de Dios Altísimo para cumplir su misión. Yeshua tampoco se vanaglorió de haber sido colocado en forma de Dios Altísimo para cumplir su misión. Entonces, Moshe, luego de haber sido constituido Dios Altísimo, recibe la revelación del nombre que es sobre todo nombre. Es decir, se le muestra, se le revela al Eterno. Yud Hei Vav Hei. ¿Y qué pasó con Yeshua? Luego de haber sido constituido Dios Altísimo, ¿qué dice la Escritura y especialmente Rab Shaul? Recibe el nombre que es sobre todo nombre. Ante Moshe se tuvieron que doblegar los egipcios, reconociendo que Dios Altísimo lo había enviado. Y ante Yeshua, ¿qué dice? Se doblará toda rodilla. ¿Y qué? Y toda lengua confesará que es el Mesías. ¿Para qué? Para gloria del Padre. Hay un Padre sobre él. Él no es el Padre. Esto hace de nuestra parashá algo realmente extraordinario. Moshe es enviado como Elohim. Y Yeshua es enviado como Elohim, el segundo redentor. Entonces, ciertamente Abraham, Isaac y Jacob tenían información del nombre divino, sí, y quizás de su pronunciación, pero no tuvieron acceso a la información que ahora está siendo revelada por medio de Moshe. Y este es el significado del verso que estamos comentando. Vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Adonai, vaera el Abraham, el Isaac, el Vel Jacob, Vel Shaddai, Usmi Adonai lo nodati lahen. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Hashem. Aquí viene algo grande y debo terminar. Lo que hizo Moshe, gracias por la revelación y por la obra que Dios le permitía hacer, que el Eterno le permitía hacer. Estos versos 6 al 8 trae: os sacaré debajo de las cargas de los egipcios. 2, os libraré de su esclavitud. Número 3, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Número 4, os tomaré por pueblo mío. Las 4 copas de Pesaj. Pero además, y yo seré vuestro Elohim. Y sabréis que yo soy Hashem, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y por último, la daré por heredad. Yo soy Hashem. 7 cosas en ese texto. Os sacaré la primera copa del Kiddush, santificación.
Os libraré, segunda copa, juicio. Os redimiré, tercera copa, redención o bendición. Y cuarta copa, os tomaré, alabanza. Quinta, yo seré vuestro Elohim. Sexto, os traeré y os la daré. 7. Pero termina el verso 8 y 7:3. Yo endurecí el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Endurecí. El Eterno le dio muchas oportunidades, pero Faraón no las quiso aceptar. No quiso asentarla para arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente. El Eterno fue paciente con el Faraón, así como es paciente con el mundo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Primera de Timoteo 2:4 está escrito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios le dio la oportunidad al Faraón, así como nos ha dado a nosotros. Rambán escribe, no pienses lo que dicen los necios de las naciones del mundo, como también la mayoría de los indoctos de Israel, que el santo bendito es, decreta desde el principio de su creación, si el hombre va a ser justo o malvado. Así no es. No hay nadie que lo obligue, que le imponga o que lo arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo y por su propia decisión se inclina hacia el camino que desee. Hashem le dijo a Moshe que el faraón iba a endurecer el corazón. Se le iba a dar oportunidad, pero después, durante las primeras 5 plagas que según el Midrash duraron 5 meses, fue el mismo faraón el que endureció su corazón para no hacer caso a la palabra del Eterno. Y ya en Éxodo 4:21 dice que Hashem va a fortalecer, endurecer el corazón. La palabra es hazak, hacerse fuerte, tener valor, endurecerse. Y en Éxodo 7:3 vemos como el Eterno dice que va a endurecer el corazón de Faraón. La palabra usada allí es kashá, que significa ser duro, difícil. Voy a endurecer el corazón del Faraón, aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto. Hazak, fortalecer. Kabat, ser pesado. Pesar, ser una carga. De todos estos textos aprendemos que cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llega a un punto en que la gracia del Eterno se retira y ya no habrá más posibilidad. Entonces, el Eterno le dio oportunidad, pero el faraón no quiso. No quiso. Por eso la determinación fue: voy a endurecer el corazón del faraón. Éxodo 9, 15 y 16, si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Conclusión. Primero, esta parashá es poderosa para impartirnos la fuerza que necesitamos
para que un milagro ocurra y te saque de la situación difícil por la que ahora atraviesas en virtud, no de tu justicia, sino de la misericordia del Eterno. Segundo, esta parashá es poderosa también porque tiene el poder de impartir en el alma de la persona que está atravesando una crisis espiritual el poder de la auténtica Teshuvah, porque la esclavitud de Egipto representa la esclavitud del alma en medio del cuerpo donde reside la fuerza del Yeser Hará. Entonces esta parashá, si nos unimos a ella mediante emuná, Hashem tiene el poder de impartir la fuerza milagrosa de la Torá y por la obra de Yeshua liberar tu alma de esclavitud, de cualquier vicio, de cualquier tendencia que viene a esclavizarte espiritual o mentalmente. Tercero, esta parashá tiene una fuerza poderosa para aniquilar, para anular cualquier hechizo que hayan lanzado contra tu vida, contra tu salud, contra tu economía, contra tus hijos, contra tu matrimonio y contra tu familia. Shabbat Shalom. Abba Avinu Malkeinu, gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Señor, gracias porque tú enviaste al segundo libertador, Yeshua, quien murió, quien se dio en sacrificio y murió en un madero y fue sepultado y 3 días y 3 noches pasó en la tumba, pero al tercer día resucitó. Y gracias por el milagro de la resurrección. Hoy, los que quieran, los que queramos, podemos ser libres si le pedimos a Él, Padre Precioso, que Él sea nuestro liberador, nuestro libertador. Si así lo quieres, puedes comunicarte con nosotros. Congregación Mahanayim. El teléfono de la congregación no lo tengo presente, pero puede comunicarse con el mío. 305-610-4383. 305-610-4383. Para la próxima voy a tener presente el número telefónico de la congregación. Solo manejamos 2 números telefónicos, el de la congregación y el mío. Así que puedes comunicarte o los que están en el chat de la congregación Mahanayim, pueden comunicarse. Gracias al Señor por las personas que nos han seguido a través de redes sociales. Gracias. Que el Eterno continúe bendiciéndoles en todo. Y si has tomado una decisión, hágalo saber, por favor. Muy bien. Shabbat Shalom. Vamos a orar por la congregación y después los enfermos.
Tú eres el que los bendices. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias por ser mujer virtuosa, ¿dónde está? Cuál preciosa joya es su valor. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón. Mujer virtuosa, ¿dónde está? Cuál preciosa joya es su valor. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón, porque la gracia y la hermosura también engañosas son, pues la mujer que teme a Hashem, bendecida es, porque la gracia y la hermosura también engañosas son, pues la mujer que teme a Hashem, bendecida mujer virtuosa, ¿dónde está? Cuál preciosa joya es su valor. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón. Su esposo en ella confiará desde el fondo de su corazón, porque la
Yahil mi Yimsa Verahot mi Peni Nim Mirra. Mujer virtuosa, ¿dónde se hallará? Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras.